En la primavera de 1971, todos los agricultores del condado de Fillmore, en Nebraska, estaban arando. Araban en marzo, apenas la escarcha desaparecía del suelo. Araban con arados de vertedera que daban vuelta por completo los primeros 20 centímetros de tierra, enterrando los restos de la cosecha del año anterior, exponiendo una superficie fresca y creando ese lecho de siembra negro y uniforme que generaciones de agricultores habían aprendido a considerar la base de una buena cosecha. Arar no era algo que se debatiera. Arar no era algo que se cuestionara. Arar era cultivar. Las dos palabras estaban tan entrelazadas en el vocabulario agrícola del Medio Oeste que decir «no voy a arar» era como decir «no voy a respirar». No tenía sentido. Resultaba ofensivo. Sugería pereza o locura. Y en el campo, ambas cosas eran igual de imperdonables. El arado era sagrado. El propio John Deere había construido su fortuna gracias a él. El arado de acero que rompió la pradera, que convirtió los pastizales en tierras de cultivo, que transformó al Medio Oeste en el granero del mundo. El arado estaba en el logo de John Deere. El arado estaba en los museos. El arado era la herramienta que separaba la civilización de la naturaleza salvaje, el instrumento que había alimentado a la humanidad durante 10.000 años. Antes de empezar, asegúrate de darle like, compartir y suscribirte. Me encanta ver hasta dónde llegan estas historias. Cuéntame en los comentarios desde qué parte del mundo nos estás viendo. Nadie cuestionaba el arado. Nadie, excepto un agente agrícola del condado de Ohio que escribió un libro en 1943. Déjame contarte sobre ese libro, porque una sola frase cambió la manera en que un agricultor entendía su suelo. El libro se llamaba La locura del arado. El autor era Edward Faulkner. No era profesor universitario. No era científico investigador. Era simplemente un agente agrícola del oeste de Ohio. Faulkner había pasado su carrera viendo a los agricultores arar y observando las consecuencias del arado: erosión, compactación del suelo, pérdida de materia orgánica y destrucción de organismos vivos bajo la tierra. Llegó a una conclusión que escribió en el capítulo inicial con una franqueza que sacudió al mundo agrícola. Nadie ha presentado jamás una razón científica para arar. La frase fue explosiva porque era verdad. En 10.000 años removiendo la tierra, ningún científico había demostrado realmente que arar mejorara la producción agrícola. La suposición era universal: se ara y el cultivo crece mejor. Pero la evidencia mostraba otra cosa. Los suelos arados se erosionaban más rápido. Perdían materia orgánica. Se compactaban debajo de la capa removida, formando una barrera dura que las raíces no podían atravesar. Además, los suelos arados se secaban más rápido porque los residuos vegetales que protegían la superficie de la evaporación quedaban enterrados. Faulkner sostenía que arar no ayudaba a los cultivos. Ayudaba a las malezas, porque creaba una superficie limpia donde las semillas podían germinar fácilmente, mientras dañaba el suelo destruyendo la estructura que retenía humedad y sostenía la vida biológica. El libro fue un éxito de ventas en 1943, un escándalo en el 44 y prácticamente olvidado en el 45, cuando el auge agrícola de la posguerra enterró las ideas de Faulkner bajo una ola de tractores más grandes, arados más profundos y soluciones químicas para los problemas que el propio arado generaba. Harlan Cruz encontró ese libro en enero de 1971. Tenía 53 años, cultivaba 113 hectáreas en la zona este del condado de Fillmore y había arado sus campos cada primavera desde 1944. 27 años consecutivos removiendo la tierra. Encontró la locura del arado en una venta de libros usados en Geneva, la capital del condado, dentro de una caja de cartón etiquetada como Agricultura variada, 50 centavos. El libro estaba doblado, manchado por agua y tenía escrito en la tapa interior: propiedad de E. Arla Berman, 1944. E. Arla Berman había sido agricultor en Fillmore y murió en el 58. Sus libros terminaron en aquella venta. Su arado terminó en un desguace. Y su granja terminó en manos de otra persona. Harlan compró el libro por 50 centavos y lo leyó en 2 noches. La semana siguiente volvió a leerlo.
Leyó la frase inicial. Nadie ha presentado jamás una razón científica para arar. Y se quedó sentado 1 hora en la mesa de la cocina pensando en ella. La frase lo molestaba como una astilla clavada. Pequeña, persistente, imposible de ignorar. Había arado cada primavera durante 27 años. Su padre había arado antes que él. Su abuelo también. El arado fue la primera herramienta que compraron cuando adquirieron la granja. Era la herramienta más cara de toda la explotación agrícola. Consumía más combustible, más tiempo y más esfuerzo físico que cualquier otra actividad del año. Y según Faulkner, no existía una razón científica para hacerlo. Harlan hizo lo que siempre hacía cuando tenía una duda. Fue a la biblioteca del condado en Geneva para buscar respuestas. La biblioteca era pequeña, apenas 2 salas en el sótano del tribunal del condado. Pero la bibliotecaria, una mujer llamada Elena Chow, llevaba 30 años pidiendo publicaciones agrícolas y tenía una colección enorme de boletines técnicos de varios estados. Harlan pasó 3 sábados de enero y febrero leyendo todo lo que encontraba sobre labranza, estructura del suelo y producción agrícola sin arado. Encontró un boletín de la Universidad de Nebraska sobre labranza de conservación, publicado en 1968. Encontró un informe de la Universidad Estatal de Ohio sobre ensayos de maíz sin labranza que llevaban realizándose desde 1962. Encontró un manual del Departamento de Agricultura de Estados Unidos que describía con detalle clínico lo que un arado de vertedera hacía con las poblaciones de lombrices, reducciones de entre el 60 y el 90% en una sola pasada. Y con las redes de hongos micorrízicos, destrucción total, necesitando meses para recuperarse. También leyó sobre Harry Young Jr., un agricultor de Kentucky que sembraba maíz sin arar desde 1962, 9 años antes que Harlan. Los resultados eran sorprendentes. Después de 7 años sin arado, la materia orgánica de su suelo había aumentado 1 punto porcentual completo. La infiltración de agua se había duplicado. Y sus rendimientos igualaban o superaban a los de sus vecinos que seguían arando. Harlan tomó notas. Llenó una libreta espiralada con números, referencias y preguntas. A finales de febrero, la libreta tenía 46 páginas de datos. Y todos los datos apuntaban en la misma dirección. Arar era perjudicial. Dejar de arar era beneficioso. Pero el periodo de transición era duro, con 2 o 3 años de menores rendimientos antes de que el suelo se recuperara. Entonces fue al granero y observó su arado de vertedera. Un John Deere de 5 cuerpos y 35 centímetros. Lo había comprado usado en 1963 por $420. Pesaba más de 1.200 kilos. Requería 60 caballos de fuerza para trabajar terrenos pesados. Consumía 30 litros de diésel cada 8 horas. Y tardaba 3 días completos en arar sus 113 hectáreas. 3 días de combustible, desgaste y tiempo. 3 días destruyendo cada lombriz, cada red de hongos y cada organismo vivo en los primeros 20 centímetros de suelo. Déjame explicarte lo que el arado le hace al suelo, porque esa ciencia fue la clave de todo lo que Harlan aprendió gracias a aquel libro de 50 centavos. El suelo no es tierra muerta. La tierra muerta es el polvo que barres del piso. El suelo está vivo. En una sola cucharada viven miles de millones de organismos trabajando juntos para descomponer materia orgánica, reciclar nutrientes, crear estructura y retener agua. Las lombrices excavan túneles que permiten que el agua penetre y que las raíces crezcan. Los hongos micorrízicos extienden filamentos microscópicos que conectan las raíces con nutrientes que no podrían alcanzar por sí solas. Las bacterias descomponen restos vegetales y convierten el nitrógeno atmosférico en formas utilizables por las plantas. Escarabajos, ácaros y nematodos procesan materia orgánica en todas las escalas posibles. Esa comunidad tardó siglos en formarse. Una sola pasada del arado podía destruirla en minutos. El arado daba vuelta a la tierra, exponiendo la capa rica en organismos al sol y al viento, secándola y matando gran parte de la vida que contenía. Cortaba los túneles de las lombrices, colapsando los canales por donde entraba el agua.
Desgarraba las redes de hongos que conectaban las plantas con sus nutrientes. Y enterraba los residuos vegetales a 20 centímetros de profundidad, donde la descomposición era lenta e incompleta, en lugar de dejarlos sobre la superficie, donde podían transformarse rápidamente en humus. Cada primavera, cada agricultor del condado de Fillmore mataba su suelo y volvía a empezar desde cero. Los organismos pasaban el verano reconstruyendo lo que el arado había destruido en marzo. En octubre, el ecosistema comenzaba a recuperarse. En marzo, el arado volvía y lo destruía otra vez. 100 años de ese ciclo habían degradado el suelo negro y fértil de las praderas originales hasta convertirlo en una versión pálida, compactada y erosionada que necesitaba cada vez más fertilizantes para producir lo mismo. Harlan comprendió todo eso después de leer a Faulkner. Y lo entendió todavía más profundamente tras leer un boletín de la Universidad de Nebraska sobre experimentos tempranos de siembra directa. Sembrar semillas directamente sobre suelo no arado, atravesando los residuos de la cosecha anterior sin remover la superficie. Los resultados eran prometedores, aunque polémicos. Algunas parcelas mostraban menores rendimientos durante los primeros 2 o 3 años, mientras el suelo se adaptaba. Pero después de la transición, las cosechas se estabilizaban e incluso superaban las convencionales. Y los indicadores de salud del suelo mejoraban drásticamente: más materia orgánica, más lombrices y mejor infiltración de agua. En marzo de 1971, Harlan tomó una decisión. No iba a arar. Ni ese año. Ni el siguiente. Ni nunca más. Se lo dijo a su esposa, Lorena. Primero, ella escuchó como escuchan las esposas de agricultores, con atención, sin interrumpir, esperando la parte donde todo aquello tuviera sentido. Voy a sembrar directamente sobre el rastrojo, dijo Harlan. Sin arar, sin rastras, sin cultivadores. Solo sembrar. ¿Qué estuviste leyendo? Un libro escrito en el 43. ¿Y qué dice? Que no existe una razón científica para arar. ¿Y qué dice el agente agrícola? Dice que hay que arar. ¿Y qué dice Glenn? Glenn Frericks era el distribuidor de John Deere en Geneva. Glenn dice que compre un arado nuevo. Tiene uno de 6 cuerpos intentando vendérmelo desde hace 2 años. Entonces Lorena hizo una pregunta que nadie en la cooperativa, en la oficina agrícola ni en el concesionario había hecho jamás. ¿Y qué dice el suelo? Harlan la miró sorprendido. ¿Qué dice el suelo? El suelo dice que deje de golpearlo con un arado cada primavera y vea qué pasa. Ahora déjame contarte sobre la cooperativa, porque el anuncio de Harlan cayó como una granada. Mencionó su decisión un sábado por la mañana, a finales de marzo. Lo dijo casualmente, como se dicen las cosas cuando uno sabe que van a provocar una reacción. Este año no voy a arar, dijo mientras se servía café. El mostrador quedó en silencio. 5 agricultores, Glenn Frericks y el gerente de la cooperativa se quedaron mirándolo. ¿No vas a arar?, repitió Glenn. Voy a sembrar directamente sobre el rastrojo del maíz del año pasado, sin dar vuelta a la tierra. Glenn dejó lentamente la taza sobre el mostrador, de manera teatral, como alguien que se prepara para decir algo que quiere que todos escuchen. Harlan, llevo 24 años vendiendo arados y repuestos en este condado. Todos los agricultores de Fillmore aran. Todos los agricultores de Nebraska aran. Así es como se cultiva. Si no aras, no estás cultivando. Hizo una pausa buscando la palabra correcta. Solo estás siendo un flojo. La palabra cayó pesada. Flojo. En el campo no existe peor acusación. Un agricultor puede equivocarse. Puede quedarse sin dinero. Puede tener mala suerte. Pero no puede ser flojo. Flojo significa que no merece la tierra. Un libro le dijo que no arara, comentó alguien al fondo. Leyó un libro. Un libro de 1943, agregó otro. Escrito por un agente agrícola de Ohio. Ohio, dijo Glenn, como si la palabra misma demostrara locura. Un agente agrícola de Ohio diciéndole a un agricultor de Nebraska que no use arado.
Eso es como un dentista diciéndole a un carpintero que no use martillo. Todos rieron. Harlan siguió tomando su café. No discutió. No explicó nada. Ya había tomado la decisión y la opinión de la cooperativa no cambiaba nada. Déjame contarte sobre los primeros 2 años, porque los primeros 2 años casi les dieron la razón. Harlan sembró el maíz de 1971 a finales de abril usando una sembradora modificada. Soldó cuchillas cortadoras delante de las unidades de siembra para abrir una ranura estrecha entre el rastrojo. El resto del campo permaneció intacto. Los tallos del maíz del año anterior seguían en pie. Hojas y restos vegetales se descomponían sobre el suelo. La superficie prácticamente no se veía bajo la capa de residuos. El campo se veía horrible. No hay manera elegante de decirlo. Parecía el campo de un agricultor que se había rendido. Los campos vecinos eran lisos, negros y limpios. El hermoso lecho de siembra recién arado que todos los agricultores del Medio Oeste reconocían como perfecto. El campo de Harlan, en cambio, era marrón, desordenado y cubierto de restos vegetales. Parecía un terreno abandonado desde la cosecha. Déjame describirte el contraste visual, porque fue precisamente ese aspecto lo que provocó las burlas. Un campo recién arado en Nebraska, en abril, era considerado una de las imágenes más hermosas de la agricultura. La tierra quedaba removida a una profundidad uniforme de unos 20 centímetros y la superficie se convertía en una llanura lisa de suelo oscuro y fértil. Sin rastrojos. Sin residuos. Sin desorden. El color era marrón profundo, casi negro bajo la luz de la mañana. Los surcos avanzaban rectos y paralelos, como una tela de pana extendida sobre el paisaje. Parecía limpio. Parecía profesional. Parecía el trabajo de un agricultor orgulloso de su tierra. El campo de Harlan no se parecía en nada a eso. Los tallos de maíz del otoño anterior seguían erguidos en distintas posiciones, algunos rectos, otros inclinados y otros aplastados por el viento y la nieve. Las hojas y las cáscaras se habían descompuesto parcialmente durante el invierno, formando una capa marrón que cubría el suelo como una manta desordenada entre los tallos. La tierra era invisible bajo todos esos residuos. Las hileras apenas podían distinguirse. La impresión general era la de un campo abandonado. La gente pasaba en camioneta y emitía juicios inmediatos. Un campo arado parecía cuidado. Un campo sin arar parecía descuidado. El juicio también era equivocado. Pero hicieron falta 5 años para demostrarlo. Y mientras tanto, Harlan tuvo que vivir siendo el agricultor cuyo campo parecía abandonado. Pasé frente a la granja de Cruz, se decían unos a otros. Parece que dejó de trabajar. La cosecha de 1971 rindió 78 bushels por acre. El promedio del condado fue de 89. Harlan había perdido 11 bushels por acre, una caída cercana al 12%. La cooperativa lo notó enseguida. El campo sin arar de Cruz produjo 78. El condado hizo 89. Eso pasa cuando lees libros en vez de arar campos. 1972 fue peor. El segundo año de siembra directa produjo 74 bushels por acre, 15 menos que el promedio del condado. La caída era esperable. Harlan había leído sobre el periodo de transición, 2 o 3 años de ajuste mientras el suelo pasaba de un sistema arado a uno sin arado. Pero leer sobre una caída de rendimiento y vivirla eran cosas muy distintas. 15 bushels menos por acre en 113 hectáreas equivalían a más de 4.200 bushels perdidos. A $1.30 por bushel, eso significaba $5.460. Dinero real. Visible en el balance. Lorena nunca cuestionó la estrategia, pero hizo la pregunta importante. ¿Cuánto dice el libro que tarda? Entre 3 y 5 años para que el suelo se ajuste. 2 o 3 años de menores rendimientos, luego recuperación y después mejora. Estamos en el segundo año, dijo Harlan. Sí. ¿Pero podemos soportar un tercero? Harlan hizo las cuentas. Podían. Apenas.
El ahorro por no arar, combustible, tiempo, mantenimiento del arado y desgaste del tractor rondaba los $1.400 al año. Eso compensaba parte de las pérdidas, aunque no todas. Pero alcanzaba para sobrevivir un año más. Un año más, dijo Harlan. Si el tercer año no mejora, lo reconsideraré. Y el tercer año mejoró. Déjame contarte lo que ocurrió bajo la superficie entre 1971 y 1973, porque la verdadera historia estaba en esa transformación invisible. En marzo del 71, antes de dejar de arar, un análisis de suelo mostró que el contenido de materia orgánica del campo de Harlan era del 2,8%. El conteo de lombrices era de apenas 4 por pie cúbico. La infiltración de agua era de 0,3 pulgadas por hora, lo que significaba que durante lluvias fuertes la mayor parte del agua escurría por la superficie en vez de penetrar en el suelo. Para el otoño del 73, 2 años y medio después de la última pasada del arado, la materia orgánica había subido al 3,4%. Un aumento de 0,6 puntos en apenas 30 meses. Bajo labranza convencional, algo así normalmente tomaba una década. Los residuos vegetales dejados sobre la superficie se estaban descomponiendo de forma aeróbica, alimentando a los organismos del suelo y formando humus. El conteo de lombrices subió a 22 por pie cúbico. 5 veces más. Las lombrices habían regresado porque nadie las estaba cortando por la mitad cada marzo. Sus túneles, algunos de casi 1 metro de profundidad, creaban canales naturales que permitían que el agua penetrara en la tierra en lugar de correr por encima. La infiltración de agua aumentó a 1,1 pulgadas por hora. Casi 4 veces más que en 1971. La combinación de túneles de lombrices, estructura intacta del suelo y cobertura vegetal en la superficie hacía que el campo de Harlan absorbiera lluvias que los campos arados de sus vecinos perdían por escorrentía. La cosecha de 1973 produjo 86 bushels por acre. Solo 3 menos que el promedio del condado. La diferencia comenzaba a cerrarse. En 1974 produjo 91 bushels. 2 más que el promedio del condado. Por primera vez, el campo sin arado había superado al resto. No por mucho. Pero la tendencia había cambiado. En 1975 produjo 93 bushels. El promedio del condado fue 88. La ventaja de Harlan seguía creciendo. El suelo no solo se estaba recuperando. Se estaba convirtiendo en algo mejor de lo que había sido antes de que el arado lo tocara por primera vez. Nadie en la cooperativa reconocía eso. Los rendimientos eran públicos. Todos los agricultores sabían cuánto había cosechado cada vecino apenas una semana después de la recolección. Pero la narrativa ya estaba instalada desde el 71. Harlan es el agricultor flojo que leyó un libro. Y las narrativas no cambian tan rápido como los números. Entonces llegó 1976. Déjame hablarte de la sequía del 76, porque fue el año que demostró en que se había convertido el suelo de Harlan. La sequía golpeó el condado de Fillmore en junio. Calor. Sequedad. Y ni una tregua. Las lluvias estuvieron un 45% por debajo de lo normal entre junio y agosto. Solo en julio, la temperatura superó los 38 grados 14 veces. El maíz que debería haber estado floreciendo en julio enrollaba las hojas a las 9 de la mañana y no las volvía a abrir hasta después del atardecer. A finales de julio, los campos arados tenían el aspecto que los agricultores veteranos recordaban de las fotografías de los años 30. Pálidos. Secos. Con la capa superficial levantándose en pequeñas nubes cuando soplaba el viento. Los campos arados, con sus superficies desnudas y compactadas, perdían humedad rápidamente. La capa superior se convertía en polvo. Ese lecho limpio y perfecto que en abril parecía tan hermoso ahora era un problema. Sin residuos vegetales que protegieran el suelo, el sol evaporaba la humedad de los primeros 15 centímetros en cuestión de días. Debajo de la capa arada estaba el hardpan, la barrera compactada creada por años de presión del arado sobre el subsuelo. Las raíces no podían atravesarla.
El maíz crecía en una tierra seca hasta 30 centímetros de profundidad e imposible de penetrar más abajo. Ray Donovan, que cultivaba el campo al este de Harlan, perdió toda su cosecha en agosto. Las plantas se secaron desde abajo hacia arriba. Las hojas morían una por una mientras la planta sacrificaba su parte inferior intentando salvar las mazorcas. Pero las mazorcas nunca llegaron a llenarse. Cuando Ray pasó la cosechadora en septiembre, el remolque casi no se movió. 11 bushels por acre. El costo de cosechar era mayor que el valor del grano. Wayne Clute, al sur del pueblo, tuvo algo más de suerte. 38 bushels. Pero Wayne regaba con un sistema de pivote central y mantuvo la bomba funcionando 12 horas al día durante 6 semanas. La factura eléctrica de julio y agosto fue de $2,200. Después de descontar el costo del riego, sus ganancias fueron menores que las de Harlan, que ni siquiera tenía sistema de irrigación. El campo de Harlan era distinto. 5 años sin arado habían creado una estructura que el suelo nunca había podido desarrollar bajo labranza convencional. Espacios porosos continuos desde la superficie hasta el subsuelo, conectados por túneles de lombrices y protegidos por una capa de residuos que reducía la evaporación aproximadamente un 40%. Cada lluvia que caía, y hubo algunas incluso durante la sequía, desaparecía dentro del suelo de Harlan en pocos minutos. En los campos arados vecinos, esa misma agua corría por la superficie llevándose la tierra fértil. El maíz de Harlan floreció a tiempo. Las sedas aparecieron a tiempo. Las mazorcas se llenaron. Las plantas estaban estresadas, más bajas de lo normal y con hojas más claras, pero seguían vivas. Y seguían produciendo. Las raíces habían encontrado agua a 60, 70 e incluso 90 centímetros de profundidad. Las raíces de los campos arados jamás podían llegar tan abajo porque la capa compactada las detenía a 20 centímetros. El promedio del condado en 1976 fue de 54 bushels por acre. Un año desastroso. Algunos campos produjeron menos de 40. El rendimiento de Harlan fue de 81 bushels. 27 más que el promedio del condado. En 113 hectáreas, eso representaba 7.560 bushels extra. A $2,20 por bushel, precios inflados por la sequía, significaba más de $16.600 adicionales comparados con el agricultor promedio del condado. $16.600 por no arar. Ese otoño, la cooperativa estaba en silencio. Nadie volvió a llamar flojo a Harlan. Nadie mencionó el libro. Nadie habló de Ohio. Los números estaban escritos en la pizarra del elevador de granos. Y los números no mentían. El hombre que había dejado de arar había superado al condado por 27 bushels en la peor sequía de la década. Ahora déjame hablarte de Glenn Frerich, porque el hombre que llamó flojo a Harlan necesitaba ver lo que aquella pereza había construido. Glenn condujo hasta la granja de Harlan en octubre del 76. Encontró a Harlan en el campo. No arando, por supuesto. Simplemente caminando. Harlan recorría sus tierras después de la cosecha lentamente, observando los residuos, la superficie del suelo y los montículos dejados por las lombrices. Glenn bajó de la camioneta y caminó hacia el campo. Nunca antes había entrado en él. Solo lo había visto desde la carretera. Y estar ahí era diferente. El suelo se sentía distinto bajo las botas. Esponjoso. Flexible. Vivo. Se agachó y tomó un puñado de tierra. La tierra se deshacía suavemente entre sus dedos, oscura, porosa y llena de pequeños filamentos blancos, hongos micorrícicos. También había túneles de lombrices. El suelo olía rico. Olía a descomposición, a vida, a una comunidad biológica prosperando porque nadie la había volteado en 5 años. Esto no se siente como suelo de Nebraska, dijo Glenn. Se siente como el suelo de Nebraska debería sentirse, respondió Harlan, antes de que pasáramos 100 años destruyéndolo con arados. Glenn miró el campo. Tus rindes este año fueron de 81. El condado hizo 54. 27 bushels más.
27 porque el agua entró en la tierra en vez de escurrirse. Porque las raíces crecieron hacia abajo en lugar de chocar contra una barrera compactada. Porque los organismos de este suelo llevan 5 años trabajando sin que nadie los mate cada marzo. Glenn dejó caer la tierra y se limpió las manos. Miró el campo marrón, cubierto de residuos, áspero y desordenado. Todo lo contrario a esa superficie negra y perfecta que había pasado toda su vida promoviendo. He vendido arados durante 24 años, dijo Glenn. Lo sé. Te dije que no arar era cosa de flojos. Sí, lo dijiste. Glenn hizo una pausa. Me equivoqué con lo de flojo. Volvió a quedarse callado. Todavía no estoy seguro sobre lo de dejar de arar, pero los números dicen lo que dicen. Fue lo más cercano a una disculpa que Glenn Frerichs dio en toda su vida. Harlan la aceptó como aceptaba todo. En silencio. Sin presumir. Y entendiendo que Glenn vivía precisamente de vender la herramienta que él había abandonado. Pedirle a Glenn que defendiera la siembra directa era como pedirle a un carpintero que defendiera construir sin clavos. Déjame hablarte del legado, porque Harlan Cruz no solo cambió su propia granja. Cambió la forma en que sus vecinos entendían el suelo. Harlan cultivó sin arar hasta 1990. 22 años consecutivos sin que un arado tocara su tierra. Durante ese tiempo, la materia orgánica de su suelo pasó del 2,8 al 5,1%. Casi el doble. La población de lombrices alcanzó 60 por pie cúbico. 15 veces más que al principio. La infiltración de agua llegó a 2,4 pulgadas por hora. 8 veces más que cuando comenzó. El rendimiento promedio de Harlan durante esos 22 años fue de 92 bushels por acre. El promedio del condado en el mismo periodo fue de 84. 8 bushels más por acre. Cada año. Durante 22 años. En 113 hectáreas. Eso representó más de 138.000 bushels extra de maíz. A precios promedio, unos $276.000 adicionales. Y además, sus costos de combustible fueron un 50% menores. Los costos de maquinaria, un 40% menores. Y la mano de obra, un 30% menor. Solo en gastos relacionados con el arado ahorró aproximadamente $7.500 a lo largo de esos 22 años. Harlan nunca predicó sobre la siembra directa. Nunca escribió artículos. Nunca dio conferencias. Simplemente cultivó en silencio, de manera visible, junto a la carretera 74, donde todos los agricultores del condado pasaban al menos 2 veces por semana y veían un campo que se veía distinto y producía más. Para 1980, 53 agricultores del municipio ya habían adoptado la siembra directa. Para 1995, 2 años después de que Harlan se jubilara, 26 de las 41 granjas de la mitad oriental del condado utilizaban siembra directa o labranza reducida. La revolución ocurrió en silencio. Una granja a la vez. Impulsada no por discursos, libros o programas gubernamentales, sino por algo mucho más simple. La evidencia visible de un campo que funcionaba mejor que los demás. Harlan se retiró en 1993, a los 75 años. Su hijo, Dale, tomó el control de las 113 hectáreas y continuó con la siembra directa. Dale jamás había arado un campo en toda su vida. El viejo arado de vertedera que Harlan había estacionado en 1971, el John Deere de 5 cuerpos que había comprado usado en el 63 por $420, permaneció durante 22 años al fondo del galpón de maquinaria, oxidándose lentamente. Las rejas se desafilaron. La pintura comenzó a desprenderse. Dale terminó vendiéndolo como chatarra en 1995. Le pagaron $11. Harlan murió en 2009, a los 91 años. En su funeral, Dale sostuvo un puñado de tierra del campo familiar. Oscura. Esponjosa. Llena de túneles y filamentos vivos. Con esa riqueza particular que solo aparece después de 40 años sin ser destruida cada primavera. Mi padre leyó un libro que costaba 50 centavos, dijo Dale.
y después estacionó un arado que había costado $400. Hizo una pausa mirando la tierra en sus manos. El libro le dijo que el suelo estaba vivo. El arado llevaba 27 años matándolo. Mi padre eligió creerle al libro antes que al arado. Y el suelo le devolvió el favor. La granja de los Cruz sigue trabajando con siembra directa hasta hoy. Megan, la hija de Dale, se incorporó a la explotación agrícola en 2015. Ella jamás ha visto un campo arado. Una vez le preguntó a su padre cómo era arar. Ruidoso, respondió Dale. Lento. Caro. Y después el campo se veía hermoso. Liso, negro y limpio, como un corte de cabello recién hecho. Volvió a mirar el suelo antes de continuar. Pero por debajo, la tierra estaba sangrando. El arado desapareció. Pero el libro sigue en la casa. Todavía está en la repisa de la cocina, junto a los libros de recetas. La locura del arado. 50 centavos. Doblez en las páginas. Manchas de agua. Y el nombre de E. Arla Berman escrito en la tapa interior. El libro que un hombre muerto no terminó de leer y que un hombre vivo ya no pudo ignorar. A veces, lo más radical que un agricultor puede hacer es no hacer nada. A veces, la herramienta utilizada durante 10.000 años es precisamente la herramienta que ha estado causando daño durante 10.000 años. Y a veces, un libro de 50 centavos encontrado en una caja de cartón en una venta de usados contiene una frase capaz de cambiarlo todo. Nadie ha presentado jamás una razón científica para arar. Harlan Cruz leyó esa frase. Guardó su arado. Y el suelo volvió a la vida. Y el agricultor más flojo del condado de Fillmore terminó siendo el agricultor más inteligente del estado.